Bueno, bienvenidos a todos y todas al último módulo virtual del curso que están transitando. Este módulo se denomina Reforma Procesal y Seguridad Ciudadana, Impactos y Caminos de Acción. Mi nombre es Sidoní Porterí y estaré junto con la doctora Elena Arduino colaborando con ustedes en la coordinación de este módulo. Bueno, una pequeñísima introducción y breve explicación de los contenidos del módulo para que puedan orientarse con los materiales y con las discusiones que se van a sostener. Este último módulo viene a poner en discusión las responsabilidades, los deberes o el rol que puede cumplir el sistema de justicia penal o alguno de sus componentes específicos en la cuestión de la seguridad. Para adentrarnos en esto, ustedes ya han venido viendo en los módulos precedentes un poco los desafíos de la reorganización del sistema de justicia penal y particularmente del Ministerio Público Fiscal de cara a el proceso en el marco de un modelo acusatorio. Y el punto que nosotros ampliamos aquí para discutir es en qué medida esas responsabilidades también del Ministerio Público Fiscal en particular, digamos, tienen que ver con la producción de seguridad. Este problema de pensar el Ministerio Público en el desafío de la seguridad también nos, obliga a un recuento rápido de el problema de la seguridad en América Latina y en Argentina en particular como un nuevo problema público o como nueva forma o nuevamente planteado en términos de que apareció en los últimos 15, 20 años quizá, pero sobre todo en la última década, una demanda ciudadana muy fuerte con respecto a las políticas de seguridad, en correlato a una situación que, si uno observa los índices latinoamericanos en materia de violencia y delito, encuentra que, digamos, en términos generales han aumentado el delito violento, se ha complejizado, han aparecido nuevas manifestaciones de el delito organizado, ha adquirido algún nivel de complejidad y de relevancia en la vida social que ha, por un lado, demostrado la caducidad del sistema de seguridad como ha estado planteado hasta ahora, y por otro lado esta demanda y necesidad de repensar el sistema de seguridad y el sistema de justicia en respuesta a esta demanda y preocupación ciudadana. Vale en esto también resaltar que el problema de la seguridad no es solamente un problema, digamos, denominado objetivo en términos de aumento de los índices de violencia y delitos, sino que también tiene un fuerte componente social y subjetivo en lo que es la sensación o el temor a ser víctima de un delito. Temor que además, se inscribe en otros niveles de incertidumbre que vive la sociedad latinoamericana y la sociedad global en estos momentos de la historia mundial, ¿no? Bueno, el planteo que nosotros les venimos a traer es un módulo organizado en 4 lecciones. Una primera lección dirigida a pensar el nuevo modelo de persecución penal y cuáles son un poco las responsabilidades del sistema o de algunos de sus componentes en torno a la política de seguridad. Una segunda lección está dirigida a pensar Ministerio Público Fiscal y seguridad en particular desde el punto de vista de cuáles son los problemas o las objeciones que tradicionalmente se invocan a que el Ministerio Público Fiscal asuma como una responsabilidad institucional explícita el esfuerzo de persecución en pos de mejorar los niveles de seguridad. Después tenemos también una tercera lección que está dirigida a ver y analizar la persecución penal como estrategia y que viene a dar respuesta a estas, nuevas ideas de
pensar la persecución de acuerdo a modalidades criminales específicas, estableciendo metas cuantificables, observables y evaluables, y que implican también, y esto digamos es lo que representa la posibilidad de pensar estrategias concretas de política de persecución, o el establecimiento de prioridades y de metas a alcanzar, y la valoración de los recursos que se deben disponer para atender esas prioridades. Venimos de, digamos, sistemas de justicia y también de sistemas de seguridad fuertemente burocratizados. En el caso de los sistemas de seguridad esto se ve agravado, como han visto en módulos también precedentes, por un fenómeno que se ha denominado de autonomización policial y desgobierno político, que ha dejado un poco en buena medida las responsabilidades políticas de definición de la política de seguridad o de diseño y dirección de la política de seguridad en los estamentos policiales, provocando dos efectos con esto. Uno, reduciendo la política de seguridad a una visión netamente policialista y a la respuesta netamente policial, y por otro lado dando lugar a un sistema policial con un nivel de autonomía en la gestión de todos los estamentos del sistema de seguridad, pero además en sus propios fines y misiones, que ha repercutido en las deficiencias que hoy se observan para que el sistema de seguridad tal cual está configurado pueda, digamos, empezar a atender más firmemente a los objetivos de reducir la criminalidad y reducir el temor. No es dato menor que en este sentido y en los últimos, por lo menos desde la década del 90 en Argentina y a nivel nacional desde el año 2010, se ha empezado a crear institucionalidad para fijar esto del gobierno de la seguridad y restablecer responsabilidades políticas en la dirección, diseño y supervisión y evaluación también de la política de seguridad por parte de las autoridades políticas. Tenemos una tercera lección, les decía yo, que atiende entonces a pensar las estrategias de persecución penal con objetivos particulares y que plantean esto dos experiencias que devienen también de un poco la tradición anglosajona de adaptación de nuevos esquemas o modelos policiales y que tienen que ver con la persecución orientada a problemas y la persecución de orientación comunitaria. Es interesante pensar la política de persecución penal en su rol o en su dimensión de vinculación entre el sistema de seguridad y el sistema de justicia. Esto para entender un poco, digamos, cómo confluyen o cómo, digamos, se vinculan dos lógicas institucionales que son inherentemente diferentes, pero que tienen que ponerse en conjugación para, alcanzar mejores resultados en reducción de la violencia y el delito y también del temor. Si uno piensa en el sistema de seguridad, el objeto de la política de seguridad es atender a fenómenos regulares, sociales, que se repiten, y en este sentido, digamos, las acciones de la política de seguridad están dirigidas a prevenir el delito, evitar su comisión, a disuadirlo o intervenir en el momento de su comisión, en su control, para evitar, digamos, efectos más gravosos ulteriores, y a acompañar el esfuerzo de investigación para que aquellos delitos efectivamente constatados puedan ser sancionados. Bueno, ahí aparece el vínculo con el sistema de justicia, digamos, cuya lógica de actuación no está tan orientada en términos de, o no está orientada, mejor dicho, en términos de
fenómenos criminales, sino en términos de casos, o sea, fue el hecho que se dio y cómo se puede constatar su comisión por determinadas personas en particular. En estas dos lógicas institucionales, en el medio de ellas y en esta función de vinculación, aparecen dos actores clave para la persecución penal, que es, por un lado, la Policía de Investigaciones y por el otro lado, el Ministerio Público Fiscal. Del lado de la Policía de Investigaciones y del lado de la política de seguridad, un poco el desafío es cómo se articulan los esfuerzos de seguridad en materia de prevención, en materia de control y en materia de acompañamiento y desarrollo de la investigación para tener efectos sobre la reducción de los mercados criminales, y por el lado de el sistema de justicia penal. Acá hay una responsabilidad particular del Ministerio Público Fiscal, que sí puede empezar a pensar sus intervenciones desde una lógica que supere la intervención de los casos, no porque no la haga, sino porque en su definición de intervenciones está estableciendo de alguna manera, o tiene que establecer prioridades, y en esas prioridades debe atender primordialmente a aquellas acciones que puedan repercutir fuertemente en los niveles de violencia y seguridad. Bueno, en este sentido es que se introduce en la lección número 3 esta idea y se señalan algunas experiencias en torno a el planteamiento de la persecución penal con orientación comunitaria, o sea, en fuerte vinculación con la comunidad y en anclaje con sus demandas y preocupaciones específicas, y una segunda concepción o estrategia de organización de la persecución en torno a problemas criminales concretos. Esto, yo les decía, viene de, digamos, algunos desarrollos institucionales particulares en materia policial anglosajona, que han sido la policía orientada a la resolución de problemas y la policía comunitaria, ¿no? Donde se ponen en valor estas posibilidades de orientación de la acción del Ministerio Público Fiscal. Finalmente tiene una cuarta lección, que es persecución penal efectiva y seguridad, y que plantea algunas también estrategias de persecución específicas, pero orientadas un poco a cómo se estructuran las regularidades, y esto en materia, digamos, sociológica y criminológica está fuertemente identificado en torno a autores reiterantes, aquellos que, digamos, aparecen regularmente en determinado tipo de delito, víctimas especialmente vulnerables y, por otro lado, lugares especiales de concentración de hechos delictivos. Esos tres ejes pueden plantear estrategias diferentes del Ministerio Público Fiscal para la organización de la persecución penal, que un poco la nueva visión lo que trae es el desafío de pensar la persecución de acuerdo a problemas criminales concretos y no en términos genéricos de alcance de objetivos abstractos. Entendemos que las visiones más modernas del Ministerio Público Fiscal plantean una nueva organización del mismo y una nueva dinámica de funcionamiento por la cual, digamos, hay que superar primero, digamos, su rol desdibujado en el proceso penal, que es parte de lo que ya han visto y que tiene que ver con las responsabilidades propias de la investigación, pero además institucionalmente con esta responsabilidad particular que es dirigir esfuerzos a tener efectos sobre la situación de la violencia y el delito. Y también sobre la sensación de inseguridad, porque no es menor lo que puede hacer el Ministerio Público Fiscal, ya sea en la atención de las víctimas, ya sea en la posible canalización de denuncias, y en este sentido en este problema que también forma parte del problema de la inseguridad, que es el temor a ser víctima de un delito. Y nosotros en general se plantea que
a hoy el problema de la seguridad es tan grave tanto por los hechos que se cometen como por el efecto que esto tiene o cómo es percibido por la comunidad, porque los fuertes niveles de inseguridad dan como correlato una serie de conductas individuales, ciudadanas, que incluso pueden ser corrosivas para el objetivo de mayor seguridad. Digo, en general, o sea, las poblaciones donde los niveles de inseguridad son más altos tienden a recurrir a la compra de armas, a brindarse protección y seguridad por mano propia, un poco en buena medida profundizando también una distribución desigual del bien de la seguridad y de la protección frente a la violencia y el delito. Esto, ¿no?, que es el comportamiento individual de temor frente a la amenaza de la violencia y del delito, debe ser un objetivo particular de la política de seguridad, y en ese punto también el Ministerio Público Fiscal tiene algunas respuestas posibles para dar, y que tienen que ver con una vinculación más fuerte a la tradicionalmente establecida con la comunidad en la que éste se inserta. Y bueno, y por eso también es que los nuevos modelos de organización del Ministerio Público dan cuenta de fuertes niveles de descentralización, igual que se demanda esto en las nuevas estructuraciones o en las reformas de los sistemas policiales. Nosotros hemos traído, como para trabajar con este módulo, 4 artículos. Uno es el de Alberto Binder y se denomina Criminalidad y Política de Seguridad en el contexto de la democratización de la sociedad. Es un artículo bastante nuevo, debe tener unos 2 años, donde el autor parte de un poco pensar el problema de la seguridad en una sociedad democrática y con la necesidad de responder desde valores democráticos. Y hace un análisis de cuál es la crisis del sistema de seguridad actual, cuáles han sido las respuestas tradicionales de los sectores políticos con responsabilidad de gobierno, y en esto, digamos, se ha planteado el fenómeno del doble pacto del gobierno político y de la autonomía policial. Y se hace un análisis de los distintos componentes del sistema de seguridad, entre los cuales se ubica al subsistema de persecución penal con sus actores centrales que, bueno, ya lo hemos dicho, son claramente la policía de investigaciones y los fiscales. Creemos que ese artículo en particular es especialmente interesante para ubicar el rol del Ministerio Público Fiscal en la política de seguridad y en los desafíos que hoy está atravesando la política de seguridad, que está en una fuerte fase de revisión y de reestructuración y de ensayo. Por otro lado, traemos un artículo que se llama Estrategia de Movilización del Sistema de Persecución Penal, que es un capítulo de un manual de políticas de seguridad que desarrolló, y todavía no está publicado, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, el ILSED. Es un artículo que tiene unos ya bastante más años, unos 5 o 6 años, pero que plantea cuáles son las relaciones entre la política de seguridad y la política de persecución penal, y cómo esto, digamos, se traduce en necesidades de vinculación más fuertes entre los fiscales y el sistema de seguridad desde su gobierno, o sea, desde sus autoridades, pero también y particularmente con relación a las policías y a la policía de investigación. Bueno, se plantean en este artículo distintos tipos de relación, relaciones de respaldo, relaciones de integración, relaciones de reemplazo. El objeto del planteo tiene que ver con la necesidad
de pensar complementariamente las acciones de la política de persecución junto con las estrategias de prevención o control del delito que se llevan adelante por otros actores. Tenemos también dos artículos más sobre cuestiones específicas. Uno es del doctor Enrique Font y de su propuesta de trabajo para la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, el nuevo Ministerio Público Fiscal de la provincia. Creemos que eso es da cuenta un poco de los desafíos que están atravesando los ministerios públicos cuando están en fase de reorganización y expresan claramente la pretensión de intervenir sobre problemas de seguridad pública como una responsabilidad propia institucional. Y traemos también un artículo sobre una comisión especial creada por la Procuración General de la Nación para, ya de unos años atrás, del año 2002-2003, para investigar casos judicializados, fraguados por la Policía Federal Argentina, por el cual, digamos, se arrogaban delitos a personas inocentes en pos de expresar determinada comilla, eficacia en la acción policial y con el objeto de presentar resultados. Como punto de cierre, me parece que uno de lo más interesante que trae este módulo es a poner en fuerte discusión el funcionamiento burocrático e inercial tanto del sistema de justicia penal como del sistema de seguridad, funcionamientos que tienden a encubrir las finalidades reales que se van entretejiendo en el funcionamiento y en las prácticas de los actores de estos sistemas, por los cuales, digamos, se convierten en tanto las acciones de seguridad como de persecución en acciones claramente selectivas, en acciones que hasta encubren discrecionalidad, corrupción y descontrol, y que la discusión por el nuevo rol del Ministerio Público Fiscal es una discusión también por la transparencia de las políticas y sus objetivos y hacia dónde van a estar dirigidas. Digo, esto, si uno lo piensa en materia de problemas criminales concretos, tiene que ver con poder definir, por ejemplo, en materia de si se va a hacer un esfuerzo especial de cara a delitos complejos y a cuáles de ellos, y dentro de los delitos complejos, digamos, cómo se los va a abordar y a qué eslabón del circuito criminal se va a atender, y en qué medida, bueno, estas prioridades de política criminal deben ser articuladas fuertemente con las acciones que lleva adelante el sistema de seguridad en su conjunto, ¿no? Porque en definitiva la sanción penal, que sería el objetivo de llevar adelante las investigaciones por parte de los fiscales, no tiene por fin el castigo y debe atender a la finalidad de que no se vuelvan a producir estos hechos. Y en viceversa, hay acciones o estrategias de prevención que necesitan de un respaldo ulterior de una política de persecución penal específica. Esto es lo que tenemos para traerles. Esperamos que les sea de utilidad y que sea una buena terminación del módulo, aunque sabemos también que quizá es uno de los puntos donde todavía los sistemas institucionales de seguridad y justicia presentan mayores deficiencias, ¿no? O sea, el nuevo o uno de los más fuertes desafíos es cómo se construye nueva política de seguridad y nueva política de persecución penal con instituciones que deben actualizarse a los desafíos que deben atender. Esto es
esto por ahora y que les vaya muy bien. Hasta luego.